Hola a todos, aquí con mis pelos alborotados, soy Alejandro Guillán, soy escritor y fotógrafo y hoy vamos a hablar de los diálogos. A la hora de enfrentarnos a escribir un diálogo, tenemos que tener en cuenta varios elementos que van a condicionar la manera en la que vamos a escribirlos en nuestro libro. Por un lado, por ejemplo, tenemos el número de personajes que van a estar dentro de nuestro diálogo, por una sencilla razón. Cuantos más personajes dialoguen en ese momento en nuestro libro, más largo va a tener que ser porque tienen que participar todos y también menos dinámico va a ser, es decir, se va a hacer mucho más largo, va a haber mucha más información, va a ser un poco más lento, etc. También la época en la que situamos el texto o el contexto histórico. ¿Por qué? Porque en función de la época en la que escribamos, pues va a condicionar el vocabulario, va a condicionar el tratamiento entre los personajes, etc. También el contexto social o el grupo en el que lo introducimos. Es decir, no es lo mismo un diálogo en una barriada de Sevilla X que a lo mejor un diálogo en un banco o entre gente pues de la nobleza o gente del AMPA o del narcotráfico, etc. Es decir, cada grupo social tiene muchas veces también su manera de hablar entre ellos, su manera de expresarse. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el tono que vamos a utilizar en el diálogo. Es muy importante el tono que vamos a utilizar, porque va a condicionar también el tipo de diálogo que vamos a desarrollar. También es importante la personalidad de cada personaje y su relación con los otros personajes en el diálogo, porque eso también va a influir en lo que se dice, en el tono en el que se lo dice y la intención de lo que se diga. Y también es importante tener muy claro cuál es la finalidad del diálogo que vamos a escribir dentro de la trama. Puede ser relevante, puede ser importante o puede ser un impasse para otro momento de nuestro libro. Y por otro lado también importa mucho cómo vamos a plantear el diálogo según sea un diálogo más formal o culto, más literario, más coloquial o natural o más realista. Obviamente, cuanto más realista, más detallista va a tener que ser porque vamos a tener que jugar con las onomatopeyas, expresiones, giros, etc. Cuanto más formal, culto, obviamente va a tener otra manera de escribirse. Un saludo.